Bienvenidos. Le invito a abrir su Biblia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebrews chapter 1. Hebreos capítulo 1. El tema de esta tarde es: ¿quieres oír a Dios hablar? ¿Quieres oír a Dios hablar? Hebreos capítulo 1. Vamos a lectura los primeros 4 versículos de la palabra del Señor. ¿Quieres oír a Dios hablar? Dice la palabra en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ocupe su lugar, mis hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos esta tarde a la casa del Señor. Y quisiera comenzar esta tarde una vez más con esta pregunta. La pregunta esta tarde es: ¿quieres oír a Dios hablar? Do you want to hear God speak? ¿Quieres oír a Dios hablar? ¿No ha usted preguntado en algún momento de desesperación: oh Dios, si tan solo pudieras hablar, si tan solo pudiera escuchar tu voz, si tan solo pudiera hablarme y no quedarte callado? Y esto va mano a mano con el Salmo 77 que estudiamos el domingo, de cómo el salmista sentía que Dios no respondía. Aquí en Hebreos encontramos cómo Dios habla, cómo Dios ha hablado y cómo Dios habla. Oh Dios, si tan solo pudiera escuchar tu voz. Y estos primeros 4 versículos de Hebreos capítulo 1 nos enseñan claramente que Dios no está silencio. Dios no se retrae ni se muestra incomunicativo. Y nos enseña claramente que Dios ha hablado en 2 fases. Primeramente, antes de su venida como el Hijo de Dios a este mundo, pero también a través de su Hijo, en la venida de su Hijo a este mundo. Entonces, Dios ha hablado en 2 fases: antes de que su Hijo viniera al mundo y a través de su Hijo cuando Jesucristo vino al mundo. Versículos 1 y 2, una vez más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, consideremos estas 2 fases de la comunicación de Dios por un momento. Antes de la venida del Hijo, dice la palabra que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Quiero veamos esta tarde 3 cosas muy importantes acerca de la comunicación de Dios. Primeramente, la Escritura nos dice claramente que Dios habló. God spoke. Dios habló. Dios no está en silencio. Dios comunica. Dios quiere conectarse con nosotros. Dios no es una idea, un pensamiento. Dios es una persona que debemos escuchar, debemos comprender, debemos disfrutar, debemos obedecer. Una persona que habla. Dios habla. Entonces, no hay una verdad más importante que esta: que existe o hay un Dios que habla para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que vivamos en gozo, en obediencia a Él. Dios habló, dice la palabra. Dios se comunica. Segundo, por los profetas. Dice que Dios habló en otro tiempo, antes de Jesucristo, por los profetas. Y esto nos enseña que la manera típica de comunicarse con su pueblo era inspirar a portavoces humanos como intermediarios. Ahora, no era la manera de Dios escribir su palabra en el cielo, o gritar su palabra de las montañas para que todos escucharan, o susurrar en cada corazón a cada israelita. No,
su forma habitual era llamar un profeta y luego inspirar a aquel profeta para hablar y escribir al pueblo lo que Dios quería que el pueblo escuchara. Dios habló a través de los profetas. Entonces, Dios no está en silencio. Dios no se retrae. Dios no se muestra incomunicativo. Pero no perdamos lo que el texto dice aquí. Dios usa a humanos, instrumentos humanos escogidos, inspirados para hablar por parte de Dios, de parte de Dios. Luego dice la tercera cosa que entramos aquí sobre la comunicación de Dios, es que es en muchas veces, fue de muchas veces y de muchas maneras. Y es aquí donde nosotros recibimos la seguridad que Dios no es retraído ni incomunicativo. Estos versículos enfatizan la excelente variedad de la comunicación de Dios, muchas veces y de muchas maneras. Y esto debe ser de gran consuelo para nosotros, de gran ánimo. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que hay secciones, hay porciones de la Biblia, porciones bíblicas que a veces son difíciles de entender. Y si Dios solamente hubiese hablado de una cierta manera y nosotros no podemos entender, entonces nos sentiríamos frustrados, estaríamos en una gran desventaja, pero Dios no lo hizo de esa manera. Dice la palabra claramente que habló muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado en muchos lugares, en muchos tiempos, en muchas maneras. Entonces, si tenemos dificultad en entender la palabra en Levítico, tal vez la entendamos más claramente en Proverbios. Si no entendemos el punto que leemos en Zacarías, tal vez vamos a entender lo que Dios está diciendo a través del mensaje de Jonás. Si nos hacen muy extrañas las visiones de Ezequiel, tal vez podemos entender o somos sostenidos por los sufrimientos de Job. Entonces, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Entonces, lo importante que vamos a entender esto es que Dios quiere proveer para nosotros muchas posibilidades en el Antiguo Testamento para escuchar su palabra, para escuchar su voz, lo que Él quiere comunicarnos. Entonces, Dios ha hablado, dice aquí la palabra, Dios habló. Dios no es un Dios silencio. Dios no se retrae ni se muestra incomunicativo. Hay muchos lugares y muchas maneras por lo cual el Señor habló a través de los profetas. Entonces, antes, dice la palabra, antes de Jesucristo, Dios habló en muchas veces y en muchas maneras por los profetas. Pero ahora hay una manera mejor, una manera más grande que antes. Hebreos dice, una vez más, que Dios habló en dos fases. Antes de su venida en el Hijo de Dios al mundo y a través de su venida, de la venida del Hijo en el mundo. Versículo 2. Dice, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Nos habló antes del Hijo, por los profetas, de muchas maneras, muchas veces. Pero ahora, en estos últimos días, los postreros días, dice la palabra, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el punto aquí es que si Dios estaba listo y dispuesto a comunicarse a sí mismo en el Antiguo Testamento, cuánto más ahora Él está listo para comunicarse a través de enviar a su propio Hijo Jesucristo al mundo. Lo que el escritor quiere que nosotros sepamos o que veamos es que la suprema comunicación, la última comunicación de Dios es mucho más grande y mucho mejor que todas las maneras y porciones de los días antiguos. La palabra del Señor ahora, la palabra de Dios a través de los labios de su Hijo, es una manera mucho más mejor y mucho más grande. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, Señor, quiero escucharte. Señor, ¿podrías hablarme? Señor, necesito escuchar tu voz. ¿Será nuestra queja algo correcto? ¿Qué fuera la respuesta de Dios? ¿Qué será la respuesta de Dios cuando decimos, Señor, quiero escucharte, quiero escuchar una palabra de parte de ti? ¿Cuál sería la respuesta de Dios? Entonces, veamos las tres maneras que Dios habla en el Hijo en estos últimos días, que es una manera mejor por la cual Dios habla que en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que Dios habla en estos últimos días
por su Hijo. Dios ahora ha hablado no a través de los profetas, pero por su Hijo. Versículos 1 y 2. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los profetas, a los padres por los profetas, en estos días, en los postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. No dice, antiguamente Dios habló por medio de los profetas y en estos últimos días nos habla por medio de los apóstoles. No dice eso. No dice eso. Aunque es verdad. Dios habló a través de los apóstoles. Su papel es muy importante, pues usted puede buscarlo en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Los apóstoles son muy importantes, pero el punto aquí es que en estos últimos días Dios ha hecho algo diferente, algo especial, algo diferente para comunicarse con nosotros. Él envió a su propio Hijo, Él envió a su Hijo para hablarnos. Y esto es diferente. El Hijo de Dios no es un profeta. Es el Hijo de Dios. Jesucristo no es un profeta, es el Hijo de Dios. Y aquí es donde el Islam comete un grande error acerca de Jesús. Porque dice que Jesús fue solamente otro profeta. Jesús no fue solamente otro profeta, mis hermanos. No fue como Moisés, como Isaías. Jesús está mucho más arriba que los profetas, mucho más arriba que Mahoma. Jesús es el Hijo de Dios. Y eso quiere decir que Él es Dios. Y como Hijo de Dios, Él es divino como Dios. Hay un Dios que habla para que lo conozcamos, para que lo amemos y vivamos en gozosa obediencia a Él. Enfoquémonos en la palabra del versículo 3. Dice así, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Estas palabras son muy importantes, porque estas palabras son una advertencia. Que no cometamos el mismo horror que han cometido los musulmanes, que ha cometido el Islam, de decir que Jesús es solamente otro profeta. Jesús es la imagen única de la gloria divina de Dios, lleno del mismo, de la naturaleza divina. Él no es solamente un profeta, Él es el Hijo de Dios. Entonces, el punto aquí es demostrar que Jesús es superior a los profetas. Por eso dije que en estos últimos días es mejor como recibimos la palabra de Dios. En los días anteriores, Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. Y habló de muchas maneras, muchas diferentes de maneras y veces. Pero ahora hay una manera mucha mejor, que es a través de su propio Hijo, mayor, superior a los profetas. Jesús es el Hijo engendrado eternamente, sin inicio y sin fin. Hebreos 7, versículo 3 dice así: Jesús es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En otras palabras, Dios no solamente ha hablado inspirando profetas, apóstoles, Él ahora habla a nosotros en la persona de su Hijo, en la venida de la persona de su propio Hijo. ¿Quién Jesús era o fue? Lo que Él dijo, lo que Él logró al morir, al resucitar entre los muertos, es la palabra de Dios para nosotros. Es lo que el Dios dijo. Y por eso nosotros prestar atención, tenemos que escuchar con mucho más fervor lo que Jesús nos ha hablado, mucho más que los profetas. Porque es una palabra superior, la palabra de Jesús, Dios hablando a través de su Hijo. Entonces, cada vez que nos quejamos que Dios está en silencio, que necesitamos escuchar la palabra de Dios, en ese momento debemos detenernos y preguntar, ¿realmente estoy escuchando la palabra? ¿Estoy realmente escuchando la palabra en la persona, la enseñanza y la obra del Hijo? Porque Dios ya habló. Dios ha hablado a través del Hijo. El dolor de mi vida y la confusión de mi mente se deben realmente al hecho que he agotado toda la palabra y necesito otra palabra. Realmente necesitamos otra palabra. Si Dios ya nos habló a través de su Hijo, no necesitamos una palabra. Dios ya habló. La solución, la respuesta ya está en la palabra. No necesitamos otra palabra. Entonces, la primera manera que Dios habló ahora es mucho mejor en estos últimos días que los profetas de antiguo. Porque ahora Él nos habla de la palabra a través de la medida de su propio Hijo Jesucristo. Dios nos habla a través de Jesucristo. Y Él lo designó, Dios lo designó a Jesús como heredero de todas las cosas.
La segunda manera que la palabra de Dios en nuestros últimos días es mejor que en los días anteriores es que el Hijo en quien Dios habla, a través de quien Dios habla, ha sido designado heredero de todas las cosas. Versículo 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo y luego dice a quien constituyó heredero de todo. Pero ¿por qué es que el autor agrega estas palabras? ¿Qué tiene que ver esto? Porque es importante que estén estas palabras aquí, a quien constituyó heredero de todo. Porque el autor quiere que nos detengamos en el hecho de que aquel a quien escuchamos, a Jesús, el Hijo de Dios, puede cumplir todas sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de todas las cosas. En el final, Él tendrá todas las cosas a su disposición. Él tendrá todo sujeto ante Él. Y el escritor, el autor de los Hebreos, quiere que nosotros pensemos en esto, meditemos en esto. Que escuchemos al portavoz de Dios, a Jesucristo, quien al fin de todas las cosas tendrá todo bajo su control. Todo va a ser propiedad suya. Toda la tierra, todo el agua, todo el fuego, todo el viento, la energía, todos los recursos naturales, la nación, el poder militar, todos los edificios, todas las cosas, los ángeles, todos los demonios, todos los seres espirituales, todo excepto el Dios el Padre, todo estará sujeto a nuestro Jesús. Entonces, esto quiere decir, mis hermanos, que Jesús puede cumplir sus promesas. Lo que Él dijo, Él lo puede cumplir porque Él es Dios. Y todo finalmente estará sujeto a Él. Entonces, si Jesús dice, como dice en Hebreos 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, Él puede cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Él será dueño, es dueño de toda la tierra y todo está bajo su control. Y se dice en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Entonces, Él puede cumplir su promesa porque Él es dueño de toda la creación y tiene todo bajo su control. Si Él dice en Apocalipsis 21, versículo 4, que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni dolor, Él puede cumplir su promesa porque Él es dueño de la vida y la muerte y nada que pueda, Él está fuera de su control. Él tiene todo obstáculo bajo su control, todo dolor, todo llanto está bajo el control, sujeto a la autoridad de nuestro Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Hijo de Dios, entendamos esto, cuando escuchamos al Hijo de Dios es diferente al escuchar a un profeta. Es verdad, Dios cumple la palabra de los profetas, pero el Hijo Jesucristo cumple su propia palabra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El versículo 2 es muy interesante porque el autor describe al Hijo primeramente como heredero de todas las cosas y segundo, como aquel por quien asimismo hizo el universo. Versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Luego dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, que hizo el universo. Está al revés. ¿Por qué no dijo primero que fue creador de todas las cosas y segundo que será heredador de todas las cosas? ¿Por qué está al revés? ¿Por qué mencionó primero que él será heredero y luego que él es el creador? La respuesta es porque como la historia termina, mis hermanos, es mucho más importante. Como termina la historia es mucho más importante. En otras palabras, lo que en última instancia está en juego es mi vida, es su vida. No cómo será el futuro, pero lo más importante es cómo será el futuro, no cómo fue el pasado. De hecho, no podemos entender que Jesús será designado de heredero de todas las cosas hasta que entendamos que todas las cosas fueron hechas a través de Él. Entonces tenemos que entender esto. Entonces, significa dos cosas. El Hijo existió antes que viniera a la tierra, como en la persona de Jesús de Nazaret. Él ya era, Él ya es. Antes de venir a este mundo, Jesús ya era, ya fue, ya existía. Y segundo, el Hijo, Jesucristo, que vino a esta tierra, antes de venir a esta tierra, Él ya era el dueño del universo. ¿Por qué? Porque Él la creó con el Padre. ¿Ve lo que dice el versículo 3? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
porque Él la creó todas las cosas, Él sustenta todo, entonces Él es designado como heredero de todas las cosas. Por ahora, ¿por qué heredero? ¿Por qué heredero? Porque por ahora mucha de la creación está en rebelión en contra de Jesús. Y Dios ha ordenado que por la fidelidad, la obediencia, la fiel obediencia del Hijo en su muerte y resurrección, los enemigos de Jesucristo un día serán sometidos y toda la creación se inclinará y reconocerá que es gobernador y es el dueño. Jesucristo es el dueño y gobernador. Hebreos 10, versículos 12 al 13 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, esperando recibir todo por herencia. En otras palabras, Cristo tomó su lugar como el heredero gobernante activo de todas las cosas por virtud de su muerte y de su resurrección. Y no solamente tiene el derecho de ser heredero de todas las cosas porque Él hizo todas las cosas, pero también porque Él ha derrotado todos sus enemigos y ha comprado, ha redimido un pueblo perdido en pecado a través de su muerte, a través de su sangre y a través de su resurrección. Por eso Él tiene el derecho para ser heredero de todas las cosas. Entonces, tenemos una doble razón, mis hermanos, por la cual prestar atención al Hijo de Dios, que es el heredero de todas las cosas. Él es el heredero en un sentido, porque Él hizo todas las cosas y Él es heredero designado en otro sentido, porque Él murió y resucitó una vez más para redimir a cada uno de nosotros. Él sí mismo nos redimió a nosotros, destruyendo el pecado, destruyendo la muerte, destruyendo a Satanás y todo lo que hace a la gente miserable. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario por su muerte y su resurrección. Por eso Él es el heredero. Entonces Él puede cumplir sus promesas, porque Él es Dios. Él puede cumplir su palabra, porque Él es Dios, porque Él es el creador, porque Él es el heredero triunfante sobre la muerte, sobre la miseria y sobre la maldad. Entonces, esta es una mejor palabra. La palabra a través de los profetas era palabra buena, pero esta es una mejor palabra que cualquier palabra que hablan los profetas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios a través de su propio Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esto nos deja solamente una cosa, de cómo qué tan superior es la palabra de Dios a través de su Hijo, que la palabra de antes a través de los profetas. Y es esto, número 3, que no hay una tercera fase en el discurso. Esta palabra de Dios en su Hijo es tan decisiva, es tan plena, que ya no hay una tercera fase por la cual Dios habla en la historia. Está tan completa. No necesitamos más palabras. Por eso no vamos a estar buscando otra palabra. Vamos buscando otra palabra. Ahí está la palabra. La palabra está completa, no le falta nada. ¿Piensa usted que le falta algo a la Biblia? No. Dios habló en el pasado por los profetas y en estos últimos días que dice, hablado por su Hijo. Fin. Punto y fin. La palabra de Dios es tan decisiva, tan plena, que no hay una tercera fase del discurso. Versículo 2. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y los postreros días comenzaron con la venida del Hijo al mundo. Hemos estado viviendo en los últimos días desde que los días de Cristo, mis hermanos. Es decir, los últimos días de la historia, como los conocemos antes del establecimiento final y completo del reino de Dios. Pues solamente es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Estos son los últimos días trayendo su triunfo decisivo a todas las personas del mundo, de la tierra. Dios ha hablado en estos últimos días. Entonces, el punto del autor de Hebreos es este. La palabra que Dios pronunció por medio de su Hijo es la palabra decisiva. Una palabra que no será sustituida por ninguna otra palabra. Ninguna palabra puede tomar el lugar de la palabra. Dios ya habló
en su palabra a través de su Hijo. Esto es lo que necesitamos en este mundo. La palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. La voluntad de Dios. La persona de Jesucristo. La enseñanza de Jesucristo. La obra de Jesucristo es la palabra de Dios para nuestra vida. Y Dios nos está llamando esta tarde a que escuchemos su palabra final y decisiva. Que meditemos, estudiemos la palabra, nos merecemos la palabra, absorbamos la palabra hasta que nos sature la palabra y sature todo el centro de nuestro ser. Llenémonos de la palabra de Dios. Llenémonos de Jesucristo. Porque Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Su palabra es final, es decisiva. No busquemos otra palabra. La palabra de Dios es completa. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para estos últimos días, para estar preparados porque Cristo regresa pronto. Escuchemos claramente, estudiemos, meditemos la palabra del Señor. Alimentemos nuestra alma con la palabra. Si no lo estamos haciendo, mis hermanos, estamos muy débiles espiritualmente y fácilmente nos pueden tumbar. Les decía yo hace 2 semanas, no solamente aliméntese cuando venga a la iglesia, no solamente reciba la palabra cuando usted viene el domingo o el miércoles a escuchar la palabra. ¿Qué sucedería si usted solamente se alimentaba su cuerpo el domingo y no comía durante toda la semana? ¿Qué sucedería si solamente se alimentaba el miércoles? ¿Qué sucedería? ¿Cómo estaríamos? Débiles, bien débiles. Y nuestra alma, mis hermanos, si no la alimentamos diariamente de la palabra, que es el alimento espiritual, también está débil. Tenemos que alimentarnos diariamente. No depende solamente de lo que yo le comparto el domingo, le comparto el miércoles. No, diariamente alimentarnos de la palabra de Dios. Dios ha hablado y ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Haga el tiempo, mi hermano, para meditar, para memorizar, para absorberla, para saturar su vida, su centro, su ser, con la palabra del Señor. Inclina su rostro esta tarde. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. El alimento espiritual para nuestra vida. Gracias porque tenemos tu palabra escrita. Tenemos la dicha de poder escuchar tu palabra, Señor, en el templo, en el radio, a través de las redes sociales, televisión, tantos lugares donde escuchar la palabra. Gracias porque podemos conocer tu palabra. La palabra que tú hablaste a través de tus santos profetas. Pero una palabra ahora mucho más mejor, mucho más especial, que es la palabra de tu Hijo. Tú nos has hablado a través de tu Hijo. Tu Hijo nos ha dado a conocerte a ti, Señor. Te conocemos por la revelación de Jesucristo. Gracias por tu santa y divina palabra, que esta tarde tenemos el gozo, el privilegio de estudiar. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que sigas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Siga alimentando nuestra alma con tu palabra, Señor. Que tú sigas llenando, saturando nuestra alma, nuestro corazón. Y nosotros hagamos lo que es necesario, Señor, para saturarnos, para meditar, para estudiar la palabra. Que reconozcamos, Señor, que tenemos necesidad en nuestra vida espiritual. No puede crecer, no puede madurar, no puede fortalecerse sin la palabra, Señor. La palabra es el alimento espiritual que fortalece nuestra vida espiritual, que llena, Señor, que nos llena nuestra vida espiritual, Señor. Crea en nosotros un apetito, Señor, un hambre por estudiar, por leer la palabra, Señor, para entender la palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, que reconozcamos como iglesia, que reconozcamos como hijos tuyos, Señor, la importancia de tu palabra, Señor, meditar en ella, recibirla, Señor. Gracias porque estás hablando en nuestra vida, has hablado en nuestra congregación, Señor, sobre la necesidad de reconocer la palabra, de estudiar, meditar, recordar la palabra, porque la palabra se transforma nuestra vida. La palabra transforma nuestro corazón. Todo lo que creemos, lo que conocemos está basado en tu santa y divina palabra. Tu palabra que tú has revelado, Señor. Tu palabra, no necesitamos otra palabra. Tu palabra es completa. Tu palabra es la verdad, Señor.
Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, que podamos nosotros entender la palabra, Señor, reconocer la palabra, vivir la palabra, seguir la palabra, obedecer la palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Que esta palabra sea una realidad de nuestra vida, Señor. Que sea una realidad de nuestra vida. Espíritu Santo, permite que la palabra sea un guía, Señor, para nosotros. Una guía, Señor. Puedo vivir una vida que te agrade a ti. Una vida en santidad. Una vida que te honra, Padre Celestial. Permite cada vez que mis hermanos, que cada vez que leamos la palabra, que estudiemos, meditemos la palabra, podamos escucharte a ti hablar a nuestra vida, a nuestro corazón personalmente. Podamos verte a ti, Señor. Podamos sentir tu presencia al meditar, estudiar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de tu palabra. A través de tu santa y divina palabra. Gracias por la dicha, la bendición de poder, Señor, venir a un lugar donde podemos meditar, estudiar tu palabra. Permite que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Efectúa un cambio, nos transforme, Señor. Que realmente seamos una iglesia que estudia, medita, sigue la palabra, obedece la palabra, guiada por la palabra, el Espíritu de Dios, Señor. Gracias te doy por tu palabra esta tarde. Sigue ministrando, sigue obrando, sigue hablando a tu pueblo, a tu congregación, Señor. Permítenos ser obedientes, ayúdanos a ser obedientes. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor en Cristo Jesús.